Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Después de decirle a Sabia que baje el arma, Varane se vuelve hacia Dylan. Le sostiene la cara y le dice que no tengas miedo. Cuando Dylan le dice a Varane que realmente no entendiste, Sabia dice que sí. Pero Varane se vuelve hacia Sabia y le dice no es asunto tuyo, lo resolveré pronto, y luego toma la mano de Dylan y le dice adelante, vamos. Partida. Luego, cuando se trata de Sabia Dylan, Varane es muy protector, pero dice que no la dejará ir sin vengarse de Varane. Cuando Dylan sube al auto, quiere hablar con Varane, pero Varane dice, si hablamos ahora, seré muy doloroso, cállate, hablaremos en la mansión y se pone en marcha. Cuando Javin dice que comencemos a usar Dylan nuevamente, Sabia dice que no. Ningún inocente volverá a sufrir daño, lo haré miserable con esta asociación. Mientras Frat estaba sentado solo en el jardín, la señora Azade se le acercó y le dijo, lamento haberte descuidado tanto, pero eres tan valioso para mí como ellos. La señora Azade escondió la peonza de Frat y cuando se la dio, Frat estaba muy feliz. Luego, la señora Azade le plantea el problema a Gul y le dice que está mal y que debe cumplir su palabra. Zebri está muy molesta por haber roto con Yamur. Zebdet la consuela. Varane está muy enojado y entra a la habitación, y Dylan viene corriendo tras él y le pide que se calme. Varane pregunta, ¿mi esposa saldrá de casa a medianoche, estaré tranquilo? ¿Con qué te está amenazando? Incluso si Dylan lo niega, Varane no lo cree y va atrás de ti diciendo que los vio y amenazándote con que. Frat fue con la señora Azade, mientras Frat estaba pensativo, Gul apareció detrás de él. Frat ve esto antes de reflexionar en el teléfono, se da vuelta y se levanta. Cuando Frat le da la espalda, Gul vuelve corriendo al interior. Cuando Varane pregunta por qué fuiste anoche si fuiste a trabajar esta noche, Dylan dice, ¿me estás siguiendo? Cuando Varane insiste en simplemente responder, Dylan sufre un pequeño ataque de nervios. Varane no soporta verla así y la abraza y le dice, de ahora en adelante, no preguntaré nada hasta que tú preguntes y digas. Sabia ve a su hija Gulsa en sueños y se despierta gritando. Varane y Dylan se acuestan, pero Dylan lo mira desde atrás, lo abraza por el hombro y se acuesta. Y Varane se despierta, se gira hacia Dylan. Le dice a Dylan que se enterará de lo que está pasando y que no quiere que Dylan sufra más, y le acaricia el pelo y la cara. Luego pone la cabeza de Dylan sobre su hombro y le toma la mano con fuerza mientras continúa acariciando su cabello. Por la mañana, Dylan se despierta antes que Varane y lo observa. Mientras tanto, recuerda cómo se protegió de Sabia. Y cuando descubre por qué Sabia es enemiga de Varane, piensa que continuará donde lo dejó. Tan pronto como acaricia el rostro de Varane y le dice, quiero estar contigo siempre, cuando Varane se despierta, inmediatamente retira su mano y se levanta de la cama. Gul llama a Saleh y le cuenta lo que hizo Frat. Saleh dice que quiere reunirse y Gul acepta. Frat escucha todo lo que se dice. Cuando Varane sale del fregadero y quiere ponerse la camiseta, Dylan se la quita y se la pone, pidiendo permiso. Mientras los visten, se toman de la mano y se acercan. Cuando Varane pregunta ¿cómo estás?, Dylan dice que estoy mejor. Varane dice veamos si ese es el caso y la agarra por la barbilla y la atrae hacia él. Mientras tanto, Dylan dice que lamento mucho que hayamos tenido una discusión por culpa de Sabia. Y suena el timbre, Gul viene y llama a Varane abajo. Luego le pregunta a Dylan, espero que no haya pasado nada malo esta noche. Dylan dice déjame explicarte y tú decides, y Gul le dice a Dylan que Varane todavía ama mucho a Dylan después de lo dicho. Mientras baja las escaleras, Hassan lo bloquea y le pregunta por qué no le informó sobre su asociación comercial con Sabia. Él dice que porque no le concierne y se aleja. Investigó a Gulsa y le dice a Dylan que ella era amiga de la escuela de Varane. Dice que hay un álbum escolar en el estudio de Varane y que puede encontrar algo si lo mira y baja las escaleras. Mientras Dirya llama a Frat y le cuenta sobre los asientos que quiere, Frat no quiere prestarle atención. Sin embargo, cuando aparece Azade Ann, Frat actúa como si estuviera interesado. Gul también sale de la mansión para encontrarse con Saleh. Se da cuenta de que Frat habla por teléfono y va tras él cuando cuelga. Varane pilla a Dylan buscando el álbum en su estudio.
Cuando Varane le pregunta si está buscando algo, Dylan dice un libro para leer. Varane muestra los libros de lectura aquí, no en ese armario. Cuando Varane dice que parece que tienes algo que decirme, Dylan lo descarta como un simple libro. Cuando sale de la habitación y se vuelve para decir algo, Kerem entra a la habitación y Dylan deja de decirlo y se va. Cevdet quiere hacer algo para Cebrille, pero no tiene gusto. Mientras tanto, de repente siente náuseas y dice, señora Anife, usted ha estado así últimamente. Deberíamos ir al médico. Gul se reúne con Saleh y vuelve a disculparse con Saleh. Cuando Saleh no habla bien de Frat y Gul dice que es una buena persona, Saleh responde que no le dejas hablar con ella en absoluto. Cuando dice, después de todo, me voy a desayunar, te toma la mano y te dice, tienes razón. No lo pensé de esa manera. Al ver esto, Frat se enoja mucho y viene y golpea a Saleh. Mientras el señor Seyit intenta recopilar información sobre la señora Sabia, la señora Anife presencia la conversación telefónica. Y quiere saber por qué está investigando. Sabia llama a Dylan y le dice que por tu culpa los Queraba y retiraron su oferta. Aunque Dylan dice que lo sé, se enoja diciendo que usted influyó en ella. Dylan dice que dejes de perseguirnos, porque intentas vengarte, me escuchaste, pero Sabia cuelga el teléfono. Sabia está muy enojada por la cancelación de la sociedad, que cree que se debe a Dylan, y dice que está casi lista para vengarse. Varane tiene una conversación privada con el señor Kudretician. Los Querabais tienen un enemigo muy grande y necesitan tu ayuda, esto solo será entre nosotros tres. Se organizan diciendo que investigarán a todos los que estén cerca, pero especialmente a Sabia. Varane los deja diciendo que se va a su estudio. Dylan entra al estudio y mientras toma el álbum en sus manos, llega Varane. Cuando pregunta, ¿llamaste a esto por la mañana?, Dylan dice que sí. Cuando Varane preguntó por qué quería ver sus fotos escolares, respondió solo por curiosidad. Varane y Dylan se sientan juntos y miran las fotografías. Dylan pregunta por todos los que aparecen en las fotos. Sin embargo, no puede encontrar a Gulsa como esperaba. Cuando Varane dice, no sé qué estás buscando, pero puedes preguntarme lo que quieras, te responderé honestamente. Dylan le pregunta a Sabian, que tiene una hija llamada Gulsa, en la misma escuela que tú, ¿la conoces? Varane responde que no lo conozco. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.